Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Programa de la espera general por los dones del Espíritu Santo. Don de fortaleza. Capítulo 4 del libro La brisa del segundo Pentecostés. Para leer el sábado a las 2 p.m. durante la vigilia de los 3 días de espera antes del domingo de Pentecostés. Los invito para que iniciemos haciendo la invocación al Espíritu Santo. Secuencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Introducción. Este don del Espíritu Santo destierra toda timidez y respeto humano. Fortalece las almas para que odien el pecado, practiquen las virtudes, prefieran los desprecios, las pérdidas temporales y aún la muerte antes que lleguen a negar a Cristo de palabra o de obra. Pero también este don del Espíritu Santo nos llena de poder para luchar y sobreponernos a los enemigos de nuestra salvación, para que podamos ser capaces, en medio de las tentaciones, dificultades y persecuciones, de cumplir la voluntad de Dios. Nos hace estar preparados y valerosos para emprender el más grande sacrificio por nuestra salvación. Decir que el Espíritu Santo nos llena de poder, de su poder. Nos va a dar la fuerza necesaria para hacer lo que humanamente no podemos hacer sin su gracia, sin su ayuda. Y aquí por qué es tan importante este don en la vida de las almas. Ahora quiero invitarlos a que nos acerquemos a los textos de la Sagrada Escritura que nos sirven de luz en este acercamiento al don de fortaleza que da el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura será entonces para nosotros luz en esta reflexión. Prestemos mucha atención a los textos que nos son sugeridos para que reflexionemos en torno a este cuarto don del Espíritu Santo, tan importante en nuestras vidas, sin desconocer que ninguno de los demás dones sean de gran importancia. Del libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, versículos 8 al 18. Sin embargo, algunos caldeos se presentaron a denunciar a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor:
viva el Rey eternamente. Tú, oh Rey, has ordenado que todo hombre, en cuanto oiga sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampoña y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro, y que aquel que no se postre para adorarla sea arrojado en el horno de fuego ardiente. Pues hay algunos judíos a quienes has encargado de la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no te hacen caso, oh rey. No sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que has erigido. Ebrio de cólera, Nabucodonosor mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que fueron introducidos ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo he erigido. ¿Estáis dispuestos ahora, cuando oigáis sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampoña y toda clase de música, a postraros y adorar la estatua que yo he hecho? Si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta sobre este particular. Si nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Palabra de Dios. Miremos ahora otro texto de la Sagrada Escritura, un texto del Evangelio de San Juan. En el capítulo 15, versículos 26 y 27. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Y finalmente, retomamos otro texto del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio, porque estaba yo con vosotros. Palabra del Señor. Los tres textos que hemos leído, a los que queremos acercarnos en esta meditación, que son el trasfondo de la Sagrada Escritura, para que reflexionemos sobre este mensaje, para que reflexionemos sobre este cuarto don del Espíritu Santo, ya nos han hablado claramente. En la primera lectura, el profeta Daniel, nos dimos cuenta el testimonio de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ante la amenaza del rey de ser castigados fuertemente si no adoraban la estatua, no vacilaron lo más mínimo en ir en contra del mandato del rey, que ya venían haciendo, y ahora en su presencia igualmente no dudan, sino que por el contrario permanecen firmes. Esta es gracia del Espíritu Santo. En los textos que escuchamos de San Juan, nos dimos cuenta la promesa que Jesús hace: cuando venga el Paráclito que yo enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
y ustedes también darán testimonio de mí. El Espíritu Santo nos es dado precisamente para dar testimonio. El mismo Espíritu gime en nosotros, se manifiesta en nosotros, entonces está dando testimonio Él, porque sin Él nosotros no podíamos dar testimonio. Pero con la ayuda de Él, también nosotros damos testimonio, no solo de palabra, sino de vida, como todos debemos dar testimonio de Jesús. Entremos ahora a mirar cómo el Espíritu de Dios actúa en la vida de nosotros. Entremos a considerar en profundidad este don sin igual del Espíritu Santo que tanto necesitamos nosotros en nuestra vida. Este don de fortaleza que hoy estamos reflexionando. Don de fortaleza. Para ser santo no es suficiente conocer las cosas que debemos evitar. Si nosotros queremos crecer en santidad, no basta con evitar el mal. No es suficiente. Y debemos tener muy en claro qué es lo que nosotros debemos evitar, porque incluso si no lo tenemos, no lo podríamos hacer. Pero realmente la vida espiritual va muchísimo más allá. Entonces, es necesario hacer lo correcto, actuar de acuerdo a la verdad y a la rectitud en cada una de las manifestaciones de nuestro ser diariamente. Pero para nuestra naturaleza caída, esto es imposible. Por haber caído en pecado, por tener las consecuencias del pecado de Adán y Eva, nosotros humanamente somos incapaces de llegar a hacer obras buenas, de llegar nosotros a hacer lo que con el poder del Espíritu nos es posible. Escuchemos a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, del 18 al 26. ¿Cómo nos instruye sobre esta verdad? Sobre la debilidad humana y sobre la gracia de Dios. Nos dice el apóstol: pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien no lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? El texto citado nos hace reflexionar y nos ayuda a entender cómo en nosotros existen dos fuerzas. Desde el punto de vista humano, existe en nosotros esa ley del pecado. Aunque nos complacemos en las cosas de Dios, por el hombre interior, por la vida espiritual, por la luz y la gracia que Dios nos da, nosotros advertimos que existe otra ley dentro de nosotros, en nuestros miembros. Y esos miembros en nuestra carne, en nuestro ser humano, corpóreo, que lucha contra la ley del Espíritu. Y esa nos conduce al pecado. Por eso puede decir el apóstol que no hace el bien que quisiera, aún deseándolo. Y eso ya es muy importante, porque es el primer paso para nosotros actuar. Desear realizar algo, tener la voluntad de hacerla. Y si aún teniendo la voluntad no podemos lograrlo, eso quiere decir que esa fuerza es grande, es poderosa en nosotros y que humanamente somos impotentes de vencerla. Entonces tenemos necesidad de la gracia, de la ayuda de Dios.
por nuestras propias fuerzas, que fueron profundamente debilitadas por el pecado original y sus consecuencias para todos los hijos de Adán, no podemos alcanzar la perseverancia en las obras del bien, en lo que agrada a Dios. Somos impotentes, somos incapaces. Pero Dios en su infinita misericordia ha tenido compasión de nuestra debilidad. Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Somos débiles y debemos reconocerlo. Dios, que es misericordia, misericordia infinita para con cada uno de nosotros, y que no quiere vernos a nosotros caídos, vernos en el error, vernos sucumbir ante el pecado. Dios viene en nuestra ayuda. Él nos ha habilitado para compartir el divino poder de Jesús. Ese poder de Jesús que no es solo humano como persona, sino incluso su poder divino. Ese es el poder que nos da. Si ciertamente Jesús, con su humanidad, ya nos da un ejemplo, de un modo especial, su gracia y su ayuda viene para con nosotros desde su espíritu, desde su dimensión divina, su poder divino. Recordemos que Jesús nos dijo en el Evangelio de San Mateo que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ese mismo poder es el que Él participó a los apóstoles, enviándolos a evangelizar, a cumplir las obras. Y solo cuando los apóstoles reciban aquella gracia, será que podrán manifestarse por encima de su condición humana y de sus limitaciones. Con ese poder, llegar a ser sus testigos es nuestra tarea de cada día y en cada circunstancia, sin desaprovechar ninguna ocasión para dar testimonio de su infinito amor. Cumplida la promesa de Jesús a sus apóstoles en Pentecostés, recibida la fuerza divina, igual el apóstol Pablo, que la recibió, lo llevó a que pudiera expresar con júbilo eterno: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y fijémonos que San Pablo no deja por fuera nada. Todo nos es posible. Él mismo lo dice con su vida y con la palabra, que sabía estar en un ambiente y en otro. Sabía estar y vivir entre la pobreza o entre la riqueza, entre la adversidad o en el momento de gozo, de júbilo y de bienestar. El alma que recibe este don del Espíritu Santo es un alma que va a ser capaz de hacerlo todo, como Jesús le dijo a los apóstoles: vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado, todo. El llamado es entonces a llevar a cabo plenamente el encargo de Jesús, cumplir todas las tareas que nos encarga, y de eso se encarga en su ayuda para con nosotros este don sobre el cual estamos reflexionando. Esta fuerza celestial se da al alma cristiana en el momento de su regeneración espiritual, en el sacramento del bautismo, tanto como virtud infusa y también como don. El momento de la regeneración es el momento en que volvemos a ser generados, volvemos a ser como cuando Dios creó al primer hombre, capaces de entrar en comunicación con Dios y capaces de hacer las cosas que hoy no son imposibles. Pero hay que tener en cuenta que como virtud infusa, este don del Espíritu Santo también, que es don y virtud, necesitan de parte de nosotros un desarrollo. Miremos entonces esta parte que es bien importante. El alma que se entrega totalmente a Dios, a su Espíritu Divino, por este don, posee una disposición sobrenatural que la habilita a emprender las acciones más difíciles y soportar las más grandes pruebas de amor a Dios, por la gloria de su nombre, sin otra razón que por el infinito amor que le profesa. Se alcanza, gracias a la fuerza del amor,
por esta ayuda sobrenatural, es decir, que está por encima de nuestra natura, que viene a socorrer nuestra naturaleza caída, que viene a fortalecer nuestra debilidad. Por eso el alma se puede lanzar, gracias a la fuerza del amor, al ímpetu del amor y al don recibido, a hacer las obras más grandes por el amor a Dios. Un alma animada por el espíritu de fortaleza no pone su confianza en su propio esfuerzo, sino solamente en Dios de una forma ilimitada, sin límites, sin ningún tipo de restricción. El alma se abandona totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque ha crecido precisamente en el amor a Dios. Ella se sabe elegida y sabe que Dios elige lo necio de este mundo para confundir a lo que el mismo mundo tiene a los que el mundo mismo tiene por sabios, y es por esto mismo que nadie podrá vanagloriarse ante Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Dios elige lo necio del mundo. Esa es una constante en la historia de la salvación. Dios, lo dice el mismo apóstol Pablo, fíjense en sus asambleas, no hay muchos sabios, no hay muchos intelectuales, no hay muchos preparados. Dios elige lo más sencillo, lo que menos cuenta. Y en este apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos muy claro en los mensajes, que Dios llama a los pequeños, a los humildes, incluso el Señor lo dice, a los tontos, a aquellos que el mundo no valora, para hacerlos grandes. Y así nadie, absolutamente nadie, tiene de qué vanagloriarse ante Dios. No tenemos ningún motivo de gloria. Nuestra gloria, como lo dirá el apóstol Pablo, es únicamente la cruz del Señor. ¿Sabe esta alma que Dios pide a sus hijos solamente buena voluntad para cumplir en ellos y a través de ellos maravillas de gracia y de misericordia? Dios, de esto pequeño, de esto insignificante, hace algo grande, obras maravillosas, obras de gracia, obras de misericordia. Por esta razón, ninguna consideración puramente humana detiene a esta persona cuando está involucrada en la gloria de Dios. No hay fuerza, no hay poder que detenga a esta alma, que le impida realizar el bien. No hay absolutamente nada, ninguna fuerza, ni humana ni sobrehumana. Y cuando decimos sobrehumana, hablamos también de fuerzas que están por encima de nuestras capacidades, de la oscuridad en contra de nosotros, porque se tiene una fuerza mayor, la fuerza del Espíritu de Dios, que todo lo puede y que nos hace a nosotros capaces, como ya lo veíamos, de hacer cosas verdaderamente sobrehumanas, sobrenaturales. Esta alma se siente segura de que Dios está complacido a este respecto, y esa seguridad le da confianza y le da fuerza. Nada le parece imposible, porque lo espera todo de Dios. No pone su confianza en ella, sino solamente en Dios. Dios es su fuerza, Dios es su seguridad, Dios es su confianza. Tampoco esta confianza está puesta en medios a los que ella ya estaba acostumbrada en la vida, de los cuales valerse para poder superar su limitación. Medios de todo tipo. Sino que en cambio esa confianza la pone en Él, que todo lo puede, sin dejar por ello de poner de su parte lo que humanamente pueda hacer. Esto es importante, porque si bien es cierto, Dios se sirve de nosotros, si Dios se sirve de lo pequeño, si Dios nos potencializa para que hagamos esas obras, no por eso quiere decir que actuamos como autómatas, que actuamos como si fuéramos robots, que sencillamente obedecemos órdenes o comandos, sino que siempre conscientes, siempre conservando las potencias del alma, las posibilidades nuestras, podemos aportar
Entonces por eso Dios hace en y con el alma las obras. En esa alma Dios está obrando, Dios las está actuando, las está llevando a cabo, pero también a través de ella y con ella, e incluso para que esta misma alma se beneficie, pero sobre todo para la misma gloria de Dios y de las demás almas. Igual que la virtud de la fortaleza, el don de fortaleza implica 3 elementos que son supremamente necesarios. Primero, la prontitud en tomar una decisión. Esa prontitud significa una total disponibilidad, estar atento, estar disponible, tener la voluntad siempre generosa para tomar decisiones en cualquiera sea el momento, cualquiera la circunstancia. Necesita generosidad para que no haya límite en esa acción, en esa entrega, en esa búsqueda de realizar aquello que es la voluntad de Dios. Esa generosidad implica que el alma no escatima absolutamente nada, que no se reserva absolutamente nada, porque el amor la mueve a entregarse totalmente. El Espíritu la mueve. Y el tercer elemento que es fundamental es la perseverancia. Estas almas entonces mantienen la constancia en el obrar, porque sabemos que muchas veces las almas, las personas, cuando hablamos de almas hablamos especialmente desde el punto de vista espiritual, las acciones de las personas desde ese punto de vista. A veces se emprenden grandes obras, caminos espirituales, prácticas religiosas, devociones, a veces difíciles, exigentes, e incluso se le pide al Señor ciertas gracias y hasta la participación en la cruz. Vemos muchas personas que hacen retiros, que viven experiencias religiosas, que incluso han recibido dones y carismas, pero terminan abandonando, porque la perseverancia les falla, y les falla porque fallan otras dimensiones, otros aspectos de la vida espiritual. Entonces, el alma que realmente ama cultiva también estos tres elementos, estas 3 características propias de las almas que realmente buscan la santidad, que realmente reconocen la acción de Dios en sus vidas, reconocen la impotencia para realizar aquellas obras que le vienen presentadas y sobre todo reconocen también que sin la gracia divina no sería posible absolutamente nada, que Dios ha sido misericordioso y que además ha sido infinitamente generoso con ellas. Entonces no les queda otra respuesta a la que conduce el amor, la fe, la reflexión, la claridad espiritual que van teniendo, que a conservar estas 3 dimensiones a través de la intimidad con el Señor mismo. En el ejercicio ordinario de la virtud de la fortaleza, todo el obrar es fruto de un claro y bien definido proceso de razonamiento. Y esto es importante, porque aquí el alma pone de su parte, cultiva la virtud, una virtud que le fue infusa en el mismo momento del bautismo, pero que no fue infusa totalmente, porque Dios cuenta con nosotros, porque Dios quiere vernos a nosotros actuando, porque Dios no nos quiere a nosotros como marionetas, sino que nos quiere como verdaderos hijos, como personas, y nos quiere haciendo nuestro verdadero aporte. Entonces debemos cultivar la virtud a través del razonamiento, tomando entonces decisiones que son convenientes, tomando decisiones que son iluminadas no solo por la razón, sino por la gracia que va buscando el alma. Y con la gracia de Dios descubrimos en la meditación esos razonamientos que nos van conduciendo a crecer en la virtud, de tal forma que preparamos las posibilidades para que entonces la acción del Espíritu Santo con su don de fortaleza venga a la persona a emprender grandes cosas por la gloria de Dios, de una manera totalmente espontánea y sobrenatural. Y aquí hay una gran diferencia que tenemos que tenerlo en cuenta, hacer notar. En la virtud fundamentalmente trabaja el alma. Ella se esfuerza
diferentes formas, especialmente con el razonamiento, toma decisiones, llega a conclusiones y las pone en práctica con la gracia de Dios. Pero con el don, de hecho la palabra don ya significa eso, algo que le es dado, que nos es dado, que no es propio de nosotros, que nos viene donado, que nos viene dado. Eso quiere decir el don. Con el don del Espíritu Santo, el alma espontáneamente, inmediatamente, cuando se presenta la oportunidad y de una forma natural, actúa. Es decir, como si ya ella desde el comienzo hubiera sido así. ¿Está esta alma entonces también dispuesta para el mayor sufrimiento por amor a Dios? No necesita defenderse de críticas y no tiene temor alguno al cansancio. El crecimiento en la santidad se hace notar en todos estos aspectos. No mide riesgos. Es un alma que sencillamente se entrega, se dona totalmente, ama sin medida y se encuentra satisfecha llevando con todo amor la cruz o cruces que el Padre le da. No importa cuántas sean, no importa si es una sola en la vida, como a veces suele serlo, por ejemplo, un sufrimiento, una enfermedad grande, una enfermedad continuada, extensa. Si es esa la cruz, la acepta y la acepta amorosamente. Y si son cruces pequeñas o aún en ese darse entre pequeñas y grandes, todas, no importa la cantidad, no importa la proporción, no importa la dimensión de aquellas cruces, las acepta todas según Dios se las concede y con alegría. Lo único que temen estas almas es desagradar al Padre Eterno y no procurar toda su gloria. Y no es que no se sienta el sufrimiento, incluso suele ser mayor, pero el amor lo transforma y hace que la persona no solo lo acepte voluntariamente, sino que lo abrace con todo el amor del que ahora es capaz. Incluso ese dolor aún aumentado que Dios permite. Esto es posible porque el don de fortaleza presupone en el alma el completo desarrollo de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, como también los dones de entendimiento, para que vaya discerniendo, el don de sabiduría, para hacer las sabias elecciones de sus razonamientos, y el don de piedad filial. Entonces, el amor a Dios, el amor al Padre Eterno, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Trinidad Sacrosanta, hace que esa alma sea más piadosa y que tenga más prácticas espirituales, más prácticas religiosas. Si se llega a soportar los más grandes sufrimientos y pruebas, tanto físicos como morales, se debe a que el alma ahora tiene una fe sólida en el infinito amor de Dios hacia ella, una fe consolidada. Y esto es fundamental. San Juan de la Cruz desarrolló una teología supremamente profunda a través de la noche oscura del alma para revelar y para mostrar